Fíjense que quería compartir con ustedes una reflexión muy interesante o algo que estuve leyendo en el contexto de las enseñanzas de Rabbi Abraham Abulafia. Como saben, Abulafia fue un místico del siglo XIII aquí en Zaragoza y bueno, alguien que profundizó mucho en la mística del lenguaje. Y hay algo característico en las enseñanzas de Abulafia y quizás por eso tuvo él sus diferencias con el orden o la autoridad rabínica establecida en ciertas comunidades, porque si bien es cierto de que él tuvo muchos de sus discípulos que eran de la élite, de los grupos principales de sabios en diferentes países, en diferentes partes, dígase Grecia, dígase Roma, dígase Capua, dígase Sicilia, dígase incluso en Barcelona. Entonces, fíjense que hay algo muy interesante, les decía, a la visión que tiene Abulafia de la universalidad y la unicidad en lo referente al fin de los tiempos. Y él, en algún momento, aunque siempre se mantuvo en la línea de llevar la Kabbalah o la mística dentro del círculo de las comunidades hebreas, Abulafia en algún momento sale al mundo cristiano. Y es muy interesante que él intenta predicar o convencer o hacer ver a los cristianos de su mensaje, porque les está queriendo mostrar de que él trae una enseñanza que es del fin de los tiempos, que es un nuevo tipo de cábala, su mensaje. Por tanto, Abulafia entiende, y esto lo deja clarísimo en uno de sus libros llamado Sitrei Torah, puede buscar la referencia, donde Abulafia dice que al final de los tiempos los cristianos y los judíos se unirían porque son como hermanos de un mismo pueblo. Fíjense qué curioso que él directamente cita a los cristianos, no está citando directamente a los musulmanes, aunque él, siguiendo la opinión de Maimónides, entiende de que tanto el Islam como el cristianismo son dos religiones monoteístas de la misma línea del judaísmo. Y claro, entiende de que hay un propósito, que tanto el cristianismo como el islam buscan esparcir el monoteísmo, aunque quizás no a la manera que él llama perfecta, pero entiende que juegan un papel muy importante, porque parten de un mismo tronco. Aunque por supuesto para él la enseñanza que viene transmitida a través de la Cábala en el mundo hebreo es por excelencia, ¿no? La número uno, vamos a llamarlo así. Pero él tiene un pasaje muy interesante de cuando yo leí eso, la verdad que me sorprendió que Abulafia escribiese algo así, y no es de extrañar porque algunos de sus libros fueron proscritos. Esto el día de hoy causa un poco de polémica. Abulafia dice, ¿quién es realmente judío? Cuestiona el judaísmo. Dice que hay personas que son judías, bueno, porque nacieron en una familia judía, pero sin embargo, para él no son judíos. Porque hay personas que solamente es como de nombres, ¿no? Sin embargo, dice que puede haber otras personas que, aunque no biológicamente judío, pero pueden llegar a serlo. Y él dice que realmente aquel que se considera judío en su entendimiento es aquel que conoce el secreto del nombre de Dios. Fíjense qué interesante. Aquel que conozca el secreto del nombre de Dios de 4 letras y cómo utilizarlo para él, ese es el verdadero judío. Ahora, lo interesante con esto es que él le lanza un mensaje al mundo cristiano y literalmente cito las palabras de él cuando le dice a los hermanos cristianos, dice así, ustedes también son Israel, vengan con nosotros, porque ustedes también son Israel. Yo la verdad que leí eso y me sorprendió muchísimo porque no sé de dónde vienen esas ideas de Abulafia, tiene una idea muy interesante, pero aquí voy a hablar como historiador ahora, como académico. Yo sospecho que Abulafia tuvo que haber tenido una influencia en cuanto a quizás San Pablo, Pablo de Tarso, y que tuvo que haberse leído el Nuevo Testamento, porque esas son ideas que vienen plasmadas por otros judíos que luego fueron cristianizados, y esas ideas aparecen en el Nuevo Testamento, de esa unidad, de que al final habría como una unión entre judíos y cristianos de un mismo, porque es un mismo árbol, ¿no? Pero me parece muy interesante que Abulafia, aunque él hace unas críticas muy fuertes al cristianismo, hace unas críticas muy fuertes a la figura de Jesús, entiende que juega un papel importante y entiende que aunque no tienen el entendimiento exacto en su opinión, no se pueden descartar, porque también cumple un papel importante, les decía. Y él entiende de que la cábala que él trae es una cábala que debe llevarla y predicarla y darla a conocer también a los cristianos y a todo el mundo que quiera conocer de su cábala. Pero fíjense que esto es luego, hasta 1280, en la segunda etapa de su vida, luego incluso de él de tener ese encuentro con el Papa,
Nicolás III, ese no llega a encontrarse con el Papa, pero bueno, ese intento de ver y hablar con el Papa, de pedir una audiencia en Roma. Entonces es muy interesante que en algún corto tiempo de su vida, no por mucho tiempo, porque después vemos que él tiene una serie de conflictos más y él cambia su punto de vista cuando los cristianos rechazaron su mensaje. Y él dice cómo bueno, lo rechazan, específicamente los monjes franciscanos, no hacen caso del mensaje de él, y algunos piensan que Abulafia es como un anticristo. Entonces él después se cansa también de los cristianos y deja de predicar un poco sus enseñanzas a los cristianos y se encierra un poco más dentro de sí mismo. Pero está escrito así literalmente y textualmente las palabras que estoy citando. En la obra Sitra y Torah, donde él le dice a los cristianos, vengan, porque ustedes también son parte de Israel. Eso, la verdad que muy interesante esas palabras de este cabalista, que otra vez estamos viendo la unidad, es lo que busca Abulafia, la unidad entre los pueblos, entre todos los seres humanos, más allá de las diferencias religiosas. Así que fíjense, Abulafia lleva un mensaje universalista, un mensaje unificador, y claro, esto lo llevó a conflictos entre con otras élites rabínicas, que hasta el día de hoy sus libros están un poco prohibidos. Se estudia la cábala de Abulafia, pero yo te puedo hablar a ti, le puedo decir de primera mano de que todavía hay un poco de, aunque sus libros se pueden encontrar en las librerías, todavía hay quien critica y dice que no es bueno estudiar las obras de Abulafia. Claro, con estas ideas tan abiertas de incluir a todo el mundo en este mensaje, pues eso es un mensaje que no cae bien para todos. Él al final básicamente rompe todos los esquemas religiosos. Él simplemente busca la conexión del alma directamente con Dios. No importa si usted es judío, cristiano, musulmán, budista, lo que sea. Es la conexión del alma con la divinidad. Eso es lo más importante. Hasta aquí con esta reflexión. Déjenme su opinión. ¿Qué opina de las palabras o el mensaje de Abulafia?